Hola, yo soy Charlie Guerrero y quiero agradecerte tu compañía. Bienvenido y espero que disfrutes estos mensajes de corazón a corazón. Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender determinadas lecciones y que, una vez graduados, podemos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las cadenas del cuerpo. Es otra parte de la mitología basada en la experiencia humana. La vida no es una escuela. No estamos aquí para aprender. Estamos aquí para recordar y recrear quiénes somos. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida es una oportunidad para nosotros de saber experimentalmente lo que ya sabemos conceptualmente. No necesitamos aprender nada al respecto. Necesitamos simplemente recordar lo que ya sabemos y actuar en consecuencia. El alma, tu alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Puedes saber que eres generoso, pero a menos que hagas algo que demuestre generosidad, no tienes sino un concepto. Puedes saber que eres amable, pero a menos que hagas algo que demuestre amabilidad con alguien, no tienes sino una idea sobre ti mismo. El único deseo de tu alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en tu mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierte en experiencia, todo lo que hay es especulación. En el principio, lo que es era todo lo que había y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que, en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran no es al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término de magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico, a menos que lo que no lo es, lo descubriera. En ausencia de lo que es, no es. ¿Me sigues? Lo único que el todo lo que es sabía es que no había nada más, así que no podía, ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde el punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía. Solo existía un punto de referencia y este era el único lugar interior. El es, no es. El soy, no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía, pura, invisible, inaudible, inobservada y por lo tanto, desconocida por cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello, se dio cuenta de que habría que utilizar un punto de referencia exterior. Se hizo el razonamiento, totalmente correcto, de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total. Y por tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar el resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso, en el que es esto y lo que es aquello. Por primera vez existía esto y aquello, completamente separados el uno de lo otro, y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así, de repente existían tres elementos: lo que está aquí, lo que está allí y lo que no está ni aquí ni allí, pero debe de existir para que aquí y allá existan.
Es la nada lo que sostiene al todo. Es el no espacio el que sostiene al espacio. Es el todo que sostiene a las partes. Voy a ir un poco más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios. Pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es. Pero Dios es todas las cosas, visibles e invisibles. De modo que esta descripción de Dios como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor don que Dios nos hizo nunca, pero eso lo discutiremos en el siguiente episodio. Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que los científicos llaman la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí y luego estaba allí, el periodo que empleaba de ir de aquí a allí resultaba mesurable. Exactamente como las partes de sí mismos visibles empezaron a definirse por sí mismas, unas en relación con las otras, así sucedió también como con las partes invisibles. Dios sabía que, para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así, Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor. Todo lo que el amor no es, que ahora llamaremos temor. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que podía experimentar. Es a esta relación de dualidad entre el amor y su contrario a lo que se refiere la humanidad en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo que han decidido personificar el amor puro en el personaje que llamamos Dios, también hemos decidido personificar el temor despreciable en el personaje que llamamos el demonio. En la Tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angelicales y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo, un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar el universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo, a partir de la energía pura, todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no solo se ha creado de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico, la parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación soy, no soy. Explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energía las llamarían espíritus. En algunas de las mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo en que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus, comprendiendo la totalidad de Dios. Son, en un sentido cósmico, la descendencia divina. El divino propósito de que Dios se dividiera era crear suficientes partes de sí mismo como para poder conocerse a sí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador pueda conocerse experiencialmente en cuanto siento creador, y es creando. Así, dio a cada uno de los innumerables partes de sí mismo, a todos sus hijos espirituales, el mismo poder de crear que Dios posee en su totalidad. Eso es a lo que se refiere la religión cuando afirma que fuimos creados
a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que su esencia es la misma. Estamos hechos de la misma esencia. Somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo. El propósito de habernos creado, su descendencia espiritual, es conocerse a sí mismo siendo Dios. No tenía modo de hacerlo, salvo a través de nosotros. Así, se puede decir que el propósito de Dios respecto a nosotros es que ustedes se conozcan como siendo Dios. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conocerse como siendo Dios, y es conocerse primero no siendo como Dios. Ahora, trata de seguirme. Esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se vuelve más sutil. ¿Listo? Para simplificar las cosas, voy a utilizar el modelo mitológico de los hijos de Dios como la base de la exposición, ya que se trata de un modelo con el que estás familiarizado y de muchos aspectos no te resulta tan lejano. Así, volvamos a cómo se desarrolla este proceso de autoconocimiento. Solo había un modo de que Dios motivara a todos sus hijos espirituales a conocerse a sí mismos como parte de Dios, y era simplemente diciéndoselos. Y eso se hizo. Pero como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como Dios, o parte de Dios, o como hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier otra mitología que quieras utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experiencialmente. La conciencia conceptual no era suficiente para nosotros. Así, se ideó un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos nosotros estamos en esto con Dios. Con este plan, nosotros en cuanto a espíritu puro, entraríamos en el universo físico recién creado. Y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es la razón por la que se ha creado el cosmos físico para empezar, así como el sistema de relatividad que lo gobierna y toda la creación. Una vez en el universo físico, nosotros, sus hijos espirituales, podemos experimentar lo que sabemos de nosotros mismos, pero primero hemos de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podemos conocernos a nosotros mismos en nuestra grandeza a menos que, y hasta que, seamos conscientes de nuestra pequeñez. No podemos experimentar lo que llamamos importante a menos que también pasemos por conocer lo insignificante. Llevando a sus últimas consecuencias lógicas, no podemos experimentarnos a nosotros mismos como lo que somos hasta que hayamos enfrentado lo que no somos. Este es el propósito de la relatividad y de toda la vida física. Por eso es por lo que no somos tal como nos hemos definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de nosotros mismos siendo como el creador, no podemos experimentar nuestro propio yo como creador a menos que, y hasta que, creemos. Y no podemos crearnos a nosotros mismos en tanto no nos descreemos a nosotros mismos, en cierto sentido, teniendo primero que no ser con el fin de ser. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no seamos quienes somos, y lo que somos simplemente lo somos. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Así, hemos hecho lo mejor que podemos hacer. Procuramos olvidar quiénes somos realmente. Una vez entrados en el universo físico, renunciamos a nuestros recuerdos de nosotros mismos. Eso nos permite decidir quiénes somos, en lugar de encontrarnos simplemente siéndolo. Es el acto de decidir ser, y no en estar siendo simplemente lo que somos, una parte de Dios, en el que nos experimentamos a nosotros mismos siendo como tal decisión, que es lo que por definición es Dios. Sin embargo,
¿cómo podemos decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna otra decisión? No podemos no ser su descendencia por mucho que nos empeñemos, pero sí podemos olvidarlo. Nosotros somos, siempre hemos sido y siempre seremos una parte divina del todo, un miembro del cuerpo. He aquí porque el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza. Verdaderamente decidimos recordar quienes realmente somos, o reunirse junto con todas las diversas partes de nosotros para experimentar el todo de nosotros, es decir, el todo de Dios. Nuestra tarea en la tierra no es aprender, puesto que ya sabemos, sino recordar quiénes somos, y recordar quiénes son todos los demás. He aquí porque una parte importante de nuestra tarea consiste en recordar a los demás, de modo que también ellos puedan recordar. Todos los maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es el único objetivo. Es el único objetivo de tu alma. Gracias a ti que llegaste al final de este mensaje. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete. Semana con semana estaré subiendo nuevo contenido. Si crees que estos mensajes pueden ayudarle a alguien, compártelo. Muy posiblemente, al igual que tú, hay personas que necesitan escuchar estas palabras. Nuevamente gracias y nos escuchamos pronto.